Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza. En tiempos de aflicción, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambios suceden. Con algún propósito Él lo permitió. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tenga que pasar, nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble la tierra, se echen los hombres a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tenga que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace.
Bendiciones, hermanos, bienvenidos a compartir este tiempo que dedicamos cada día, cada semana al Señor, dándole gracias a Dios porque Él sabe lo que hace. Y a los que amamos a Dios todas las cosas nos suceden para bien. Y podemos estar siempre agarrados de su mano, de su misericordiosa mano, de su amor, que es sobre todas las cosas, dándole gracias al Señor por un día más que nos encuentra vivos. Saben que la humanidad camina muerta. Por eso, si el Señor viene, qué bueno si te encuentra vivo. Porque el problema es si viene y te encuentra muerto. Y Él nos dio vida. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque dice que Él nos dio vida. ¿Cuál vida? La vida de Dios, la vida Zoe, que es la vida eterna. Cuando Él nos encontró, estábamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no puede reaccionar a nada. Usted puede ir y pasar 50 horas hablándole en el cementerio de los muertos, no puede pasar nada. Así anda la humanidad, muertas en delitos y pecados. Y cuando Dios nos encuentra, nos da esa vida, y por eso tenemos que estar siempre agradecidos a ese gran Dios que nos encontró, nos salvó. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de estar una vez más reunidos, una vez más aquí en Casa de Oración online, en esta iglesia que sigue caminando hacia la casa del Padre, sabiendo que en este mundo tendremos aflicciones, pero dice el Señor, no temas porque yo he vencido al mundo. Gracias, Señor, por la vida de la iglesia que sigue caminando, por mis padres allá en Argentina, por mi hermano Gerardo allá en Nicaragua y la iglesia local. Hoy mi hermano Mario va a estar trayendo este importante tema, la evangelización acompañada de señales y milagros. Realmente es un tema muy apasionante que vamos a estar desarrollando en este día martes y mañana miércoles. Vamos a tener estos 2 días de tiempo con este tema. Ya en el libro, en el capítulo 23, estamos terminando ya este hermoso libro. El tiempo transcurre, estamos en el año de la palabra y estamos en un puerto seguro. Mario, que el Señor te bendiga. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Amén, amén. Todo bien, pastor. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, pastor. Amén, bendiciones, Mario. Amén, amén. Un glorioso día más que el Señor nos regala. Amén. Por eso estamos felices y gozosos, porque abarcamos la misericordia de nuestro Señor Jehová. Gracias, hermanos, por la oportunidad, por estar aquí presentes una noche más para un estudio más de la palabra del Señor. Como el pastor bien lo dijo, hermanos, este es el estudio bíblico número 23, titulado La evangelización acompañada de señales y milagros. Para el estudio de esta noche, hermanos, nos vamos a concentrar en 2 citas bíblicas, las cuales se encuentran en Marcos 16, del 14 al 20, y vamos a también ver Primera de Corintios 2, del 1 al 5. El libro da los objetivos de este estudio bíblico. Menciona 3 objetivos que vamos a tratar de llevar a lo largo de esta clase. Instruir más a los creyentes acerca del propósito de los milagros. Instruir más a los creyentes acerca del propósito de los milagros. Comentar acerca del pacto emocional que ocasiona un milagro. Comentar, dice, acerca del pacto emocional, del impacto emocional que ocasiona un milagro. Y vamos a enfatizar que los milagros siguen a los que creen. Los milagros siguen a los que creen. Escuchen bien, hermanos. Los milagros siguen a los que creen. El pensamiento central de este estudio dice así:
Los milagros visibles y tangibles son una evidencia de que Dios puede realizar obras de mayor magnitud. Se los leo nuevamente. Los milagros visibles, los que se ven, los que ve todo el mundo, tangibles, que están allí, que se pueden ver, se puede palpar, se puede sentir ese milagro, son una evidencia de que Dios puede realizar obras aún mayores, de mayor magnitud, hermanos. Mucho, mucho mayor. Este estudio bíblico, el libro lo divide en dos partes principales. La primera consta de los milagros confirman el ministerio de la evangelización. Los milagros confirman el ministerio de la evangelización. Y he allí el texto de Marcos 16, del 14 al 20. Para eso nos va a servir este texto bíblico. Para los milagros confirman el ministerio de la evangelización. Y número 2, el segundo punto, los milagros fortalecen la fe de los que creen en Cristo. Los milagros fortalecen la fe de los que creen en Cristo. Y esto se va a utilizar el segundo texto bíblico, que es de Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Vamos a comenzar diciendo que nos emociona decir que en estos últimos días está realizando milagros, Dios está realizando milagros que se pueden ver, que han sido nunca vistos, o se han visto a todo lo largo del tiempo. Sanidades, como lo son, sanidades, liberaciones, conversiones notables y un avivamiento espiritual sorprendente. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo están atrayendo a millares de personas. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo están atrayendo a millares de personas. Día tras día, semana tras semana, para que adoren a Dios y glorifiquen su nombre. ¿Para qué está atrayendo uno como creyente a más personas, hermano? Para que adoren a Dios y glorifiquen su hermoso nombre. ¿Y qué es lo que dice la palabra acerca de cuál es la mayor sabiduría que el hombre puede alcanzar? ¿Cuál es la mayor sabiduría que el hombre puede alcanzar? El temor a Dios. El temor a Dios, hermanos. Entonces, usted trae más personas a la iglesia, usted trae más personas a los pies de Cristo para que lo adoren, para que lo alaben, para que glorifiquen su hermoso nombre. Pero también hay que ver la otra cara de la moneda, hermanos. Que hay grupos, digámoslo así, sensacionalistas, que solo están entreteniendo a las multitudes con shows, con luces, con humo, como que fuera algo humano, solo para resplandar a la gente, resplandecerlos y llamarlos a la iglesia. Pero también nos damos cuenta que muchas personas están buscando hacer la voluntad de Dios. Muchas personas como usted y como yo estamos buscando hacer la voluntad de Dios, hermanos.
Hoy queremos volver a tomar esos poderosos pasajes bíblicos que nos garantizan la intervención divina en cada aspecto de la obra de evangelización. Las señales y los milagros de estos últimos días están sacudiendo cada vez más al enemigo, hermanos. Los milagros siempre han abierto brechas y puertas para la proclamación del Evangelio y siguen en vigencia hasta hoy día. Desde los tiempos de Noé se están abriendo brechas y puertas para la proclamación del Evangelio, hermanos. Para que se riegue la palabra y llegue a todo el mundo, a todo el mundo. Vamos a empezar a leer Marcos 16 del 14 al 20. La palabra dice así. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, Creo que se le congeló la imagen a hermano Mario. Dice la palabra, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este es el texto central que tenemos en este estudio. Es un hermoso texto. No sé si Claudia, vos me estás escuchando, o alguno de la casa de Mario que me esté escuchando, porque nosotros no se escucha y se le corta el audio, se le cortó el audio a Mario. Amén, amén, pastor. ¿Me escuchás? Ahora se le cortó. Finalmente se apareció a los 11 mismos. El Señor, el texto nos sitúa cuando el Señor resucita y comienza a aparecerse y hace el mandamiento, ¿no? El mandato, no como un mandamiento escrito, sino que es un mandato a la iglesia toda. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y lo primero que hace, les reprocha su incredulidad y dureza de corazón. Tremendo, ¿no? Los que habían estado
los 3 años con él y habían visto la cantidad de milagros, ¿no? Porque cuando el Señor dice que ustedes harán cosas mayores, mucha gente lo interpreta que haremos milagros mayores que el Señor, pero eso jamás sucederá. Si no, díganme un solo apóstol o profeta que haya resucitado a otra gente y que se haya resucitado a él mismo. Nadie va a hacer milagros como Jesús. Nómbreme alguno que haya caminado sobre las aguas como hacía Jesús. Nómbreme alguno que pare la tormenta, que haga caminar a otro. No. Entonces cuando el Señor dice eso, se refiere a que evangelizaremos. En este momento nosotros podemos llegar a todos los países por medio de las redes sociales. Que haremos cosas mayores, el Evangelio irá a mayor gente. Pero milagros grandes como los que hizo mi Señor, mayores que Él, nunca nosotros haremos nada. Cuando nuestro ego se quiera subir a decir que haremos algo mayor, si el Señor ayunó 40 días, yo ayuno 43 días. Mentira, no tenemos que competir con Él. Él es sobre todas las cosas. Él es el soberano. Siempre nuestro soberano Dios, y en Él nos tenemos que regocijar siempre. Eso nos tiene que quedar siempre claro. No sé si conectó Mario. Ahora estás conectando, Mario, pero poneme audio. Ahí está. Amén, pastor, discúlpenme. Ahí está. No sé qué sucedió con esto. Son cosas que suceden. Amén, amén, amén. Vamos a leer la lectura de nuevo. Amén, pastor. Del 14. El 14. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Es tremendo cómo el Señor les habla aquí y como dice la propia palabra, les reprocha su incredulidad porque no creyeron, tenían muchas dudas, inclusive los mismos apóstoles tenían muchas dudas en que fuera el propio Señor Jesús el que les hablara, el que se les presentó se les hizo presente a ellos. El primer milagro fundamental en la historia del cristianismo, hermanos, es la resurrección real y física de Jesucristo, el Hijo de Dios. Para eso quisiera, por favor, que leyéramos Primera de Corintios 15, el 14 y el 15. Ay, Dios. Pues aquí no voy a ver. ¿Tienes celular? Sí, por favor.
Primera de Corintios 15, del 14 y el 15. Dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si ellos dudaban que era el propio Jesús que les estaba hablando, que se les presentó, estaban mal. No creían ellos, hermanos. No creían ellos. Estaban dudando. Por eso el propio Jesús les dice, les reprocha su incredulidad. Pero vemos que el acto de resurrección es el milagro fundamental del cristianismo, porque Jesucristo, como él mismo lo decía, se lo decía a sus apóstoles: al tercer día resucitaré. Dice el libro, hubieron por lo menos 12 apariciones de Jesús a sus discípulos, dejando testimonio de su resurrección. Y aquí menciona cada uno de las apariciones que él tuvo. Dice a María Magdalena junto al sepulcro, y eso lo pueden ver en Juan 20 del 11 al 18. A las mujeres por el camino en Mateo 28 del 8 al 10. A Simón Pedro en Lucas 24, 34. A los discípulos de Emaús en Lucas 24 del 13 al 31. A los apóstoles y discípulos reunidos en Jerusalén en la noche del domingo de resurrección, estando ausente Tomás, dice. Eso lo podemos ver en Lucas 24, 33, 34. En Juan 20, 19 al 23. Y en Marcos 16, del 14 al 18. A los discípulos 8 días más tarde, ahí ya estando presente Tomás, dice, en Juan 20, 24 al 29. A 7 discípulos en el mar de Galilea. Esto lo podemos ver en Juan 21, del 1 al 23. Y a los 11 en un monte de Galilea. Esto se encuentra en Mateo 28, del 16 al 20. Y a más de 500 hermanos discípulos reunidos en el monte de las bienaventuranzas, en Primera de Corintios 15, 6. A Santiago, el hermano de Jesús, dice en Primera de Corintios 15, 7. A los discípulos que lo vieron ascender al cielo desde el monte de los olivos. Esto se encuentra en Lucas 24, del 50 al 53. En Hechos 1, del 1 al 11. Y a Pablo en el camino a Damasco. Una aparición que el apóstol coloca a la par de las que habían presenciado los discípulos anteriormente. Dice en Primera de Corintios 15, del 8 al 10. El milagro de la resurrección de Jesús es muy importante para la evangelización, porque con ese acto glorioso quedaban confirmadas las profecías del Antiguo Testamento. Y si alguien me pudiera leer, por favor, hermanos, Isaías 53, del 9 al 12. Isaías 53, del 9 al 12. Yo lo leo acá. Aquí lo tengo. Isaías 53.
Isaías 53, del 9 al 12. Amén. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue condenado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Regocíjate y habiendo orado por los transgresores. Ahí estaban hablando de Jesús, hermanos. Jesús. Vamos a leer Salmos 16, del 9 al 11. Salmos 16, del 9 al 11. Te alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Amén. Amén, amén, amén. Y muchos de los anuncios hechos por Jesús a sus discípulos de que se levantaría de la tumba después de 3 días. Esto lo podemos ver en Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declararles a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya el Señor Jesús se lo estaba anticipando a sus discípulos. Les decía lo que iba a suceder, hermanos. Le decía a cada uno de sus discípulos qué es lo que iba a acontecer, qué es lo que a él le tenía que pasar. Después del milagro central del cristianismo, que es la resurrección de Jesucristo, nosotros los cristianos glorificamos a Dios por el privilegio de la salvación de los que creen en Él. Mario, es muy importante eso que estás diciendo del primer punto, el A, porque el cristianismo sin resurrección, como leímos en Corintios, no tiene sentido.
porque la Amén. resurrección es el vencer la muerte. Amén, amén. Que es el enemigo, ¿no? ¿Qué pasó cuando el hombre pecó? Murió. Entonces el nuevo Adán vence esa muerte y nos representa a todos. Y está tan claro, como vos lo dijiste recién, en todos esos textos, o sea, tan clara es la evidencia que hay de la resurrección de Cristo, porque se le aparecía a 500 al mismo tiempo. O sea, Amén. no a su grupo reducido, porque nosotros pensemos que Cristo tenía su grupo reducido, ¿verdad? Y que pueden decir todo, bueno, no, se le apareció el grupo reducido de ellos, que eran los parientes, los amigos. No, porque cuando viene Pentecostés y los apóstoles empiezan a evangelizar y todo, realmente el Señor ha hecho una transformación de los hombres y de las mujeres que han visto la obra de Él en la resurrección. Entonces, los discípulos de Maús realmente son un claro ejemplo, en donde nosotros no tenemos nombres, pero son hermanos que habían estado ahí cerca, a lo mejor en la multiplicación, y se les apareció el Señor a ellos. Realmente es algo que tiene evidencia muy clara, por lo cual Cristo funda la iglesia a través de esa resurrección. Amén, amén, así es, pastor. Por eso es, hermanos, que nosotros a cada momento, a cada segundo, tenemos que glorificar a Dios, tenemos que agradecerle al Señor Jesús por haber vencido a la muerte en esa cruz del Calvario. Lo reconocemos, lo amamos, le respetamos, le tememos y reconozcámonos a Él como nuestro Salvador, como el Rey vencedor de este mundo, como el Rey salvador de este mundo, porque Él allí en esa cruz venció a la muerte, la venció. Dice su palabra, ¿dónde estás, aguijón de la muerte, que no me tocas? Él la venció, hermano, la venció por completo. Hermano Mario, Amén, amén, hermano. bendiciones, hermanos. Sí, quería aportar también con respecto a esto, lo que está hablando usted acerca de la resurrección. Amén. Debemos ver que no todo el mundo acepta la resurrección de Cristo. De hecho, desde que se fundó la iglesia, ¿verdad? Vemos los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Dos sectas importantes del judaísmo. Entonces los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces Pablo en Hechos 23:8 dice, ahí habla acerca de esto, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirmaban que sí había resurrección, o sea, había una controversia. Y de hecho hoy en día hay personas que no aceptan la resurrección. Pero como bien decía el pastor, entonces, ¿dónde está la esperanza? Amén. Si no hay resurrección. Si Cristo no resucitó, como decía el Corintios, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Amén. Entonces, ese mismo problema tenían los de Tesalonicenses. Entonces, Pablo le dice en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya murieron, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, ¿verdad? Nosotros creemos que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero también creemos que Jesús resucitó. Entonces dice ahí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. O sea, hay una esperanza para el creyente, aún aquel que ya murió. Amén. Hay una esperanza, aquel que ya murió en Cristo, ¿verdad? Entonces este tema es una doctrina fundamental del cristianismo, ¿verdad? Creer que Cristo resucitó, ¿verdad? Que es verdad. Así es, hermano. Eso es nuestra base primordial, nuestra base central. La creencia, la fe de que Cristo
resucitó al tercer día, como dice su palabra, como Él se lo decía a sus apóstoles, como Él lo enseñaba. Y esa es la base de nuestra creencia, y eso es lo que tenemos nosotros que propagarlo por el mundo. Que Cristo venció a la muerte, que Cristo resucitó, y esa es la fe que nosotros guardamos. Esa es la fe, la esperanza que nosotros tenemos. Y si morimos en Cristo, tenemos la esperanza que un día, hermanos, un día nos iremos con Él. Cuando Él regrese a este mundo, tenemos la esperanza de levantarnos e irnos con Él. Esa es la fe, la esperanza que todo creyente debemos guardar. Amén, 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 amén. Dice el libro, el milagro de la salvación se hace realidad en cada individuo en el momento en que cree y recibe a Jesucristo como su Salvador y Señor. Se los leo nuevamente. El milagro de la salvación se hace realidad en cada individuo en el momento que cree. Miren lo importante, hermanos. En el momento que cree y recibe a Jesucristo como su Salvador y Señor. Esa es la esperanza de vida, de una vida eterna que todos anhelamos. Que todos los que creemos en Cristo anhelamos, hermanos. Vamos a leer en Lucas 15, 7 al 10. A ver qué me dice Lucas 15. Lucas 15, 7 al 10. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O que mujer que tiene 10 dracmas se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y esto lo dijo el mismo Jesús, hermanos. El mismo Jesús lo dijo. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Habrá mucho gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Por un pecador que reconoce, que cree en Jesucristo como su Salvador y Señor. Hay un gozo enorme en el cielo cuando eso sucede, hermanos. Junto con ese gozo de la salvación, también tiene que estar la disposición a una obediencia incondicional. Como creyente, junto con ese gozo que cada uno tenemos, ese gozo de la salvación que Cristo nos da, tiene que estar también la disposición a una obediencia incondicional. ¿A una obediencia a qué, hermanos? A la palabra, a una obediencia a llevar una vida mejor, a una obediencia a seguir los pasos de Cristo. Nos dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces, si usted cree y recibe a Cristo como su Salvador,
¿Cuál es el siguiente paso, hermanos? Bautizarse. Bautizarse porque ha recibido a Cristo en su corazón, porque lo anhela, lo espera, tiene fe, cree en Él, lo cree como su Salvador y Señor. El siguiente paso es el bautizo. Dice el libro, el proceso de la salvación incluye una serie de pasos instantáneos. El primero es creer. Creer en Cristo. Creer que Cristo vino aquí a este mundo, ofreció su vida por usted, por mí, por cada uno de nosotros, por amor a cada uno de nosotros, hizo ese enorme sacrificio, ese inmenso sacrificio de entregarse. Y en esa cruz del Calvario, Él nos arrebató de la muerte. Él venció a la muerte y en esa cruz del Calvario y resucitó. Si yo creo eso, yo espero, tengo fe, creo en el Señor, creo que Él falleció, creo que Él resucitó, yo tengo esa esperanza que un día todos y cada uno de nosotros también resucitaremos con Él. Nos dice Romanos 10:10. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo creo de corazón que Cristo es el Señor y Salvador de este mundo y lo confieso con mi boca. Lo confieso con mi boca, que Él es el Señor y el Salvador, que Él me arrebató de esa muerte en la que estaba y me dio vida, vida eterna junto con Él, y me permitió ser no solo criatura hecha a imagen y semejanza de nuestro Señor, sino que también me permitió por medio del Señor Jesucristo ser llamado hijo. Por eso tiene toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor. El segundo es hacer pública la aceptación interna. Con la boca se confiesa para salvación. Yo hago público que yo amo al Señor Jesús. Yo hago público que yo espero en mi Señor Jesús. Yo declaro que amamos a nuestro Señor Jesús, que esperamos en Él. El tercero y último paso, dice, es sentir el deseo de obedecer a Dios. Sentir el deseo de obedecer a Dios. ¿Y cómo lo obedezco, hermanos? Dando el paso del bautizo. Yo obedezco su palabra porque, como dice Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay muchas cosas más en las que se comprueba la obediencia del recién convertido de ese libro. Pero lo primero que quiere hacer es cumplir con ese mandato incluido en el ofrecimiento de su salvación. El que creyera y fuere bautizado será salvo. Entonces, creyendo,
cumplo con el siguiente mandato, con el siguiente mandato de la salvación, que es el bautizo. En Hechos 8:36 vemos un ejemplo que nos muestra aquí el libro. Hechos 8:36. Vamos a leerlo. Es un pasaje bastante conocido por cada uno de ustedes. Entonces, Hechos 8:36. Aquí está. Ajá. Lo vamos a leer desde el 26. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo el etíope: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?, preguntó. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Hasta ahí vamos a leer. Mario, este texto es uno de los más hermosos textos, hermanos, que muestran la religión y que muestran el cristianismo. Es una riqueza tan grande que tiene este texto, porque el eunuco venía todos los años a Jerusalén a adorar, pero no sabía quién, religión. No sabía quién. Leía la Biblia, la única Biblia que había, el Antiguo Testamento. Estaba leyendo Isaías, lo que leían los judíos. Pero no entendía. Religión. No entendían. Es imposible. Hasta ahí viene la religión. El Espíritu Santo interviene a través de Felipe. Y fíjense que Felipe no le dice: tenés que hacerte miembro de esta iglesia. No le dice: mira, estos son el manual de nuestra iglesia. Ahora te tenés que congregar conmigo. Ahora vas a hacer estas reglas y no va. Fíjense que todas las instituciones que se hacen fundadas a través de un nombre no tienen sentido. La iglesia de Jesucristo es fundada y reinada por el Espíritu Santo.
No hay manera. ¿Quién le dijo a Felipe que fuese a encontrarse con el eunuco? El Espíritu Santo. Amén. Pero el eunuco luego se va a su tierra y es un país súper evangelizado desde que el Espíritu Santo llegó a ese lugar. Este texto es una maravilla, es una delicia, hermanos. Gracias, Mario. Amén. Amén, pastor. Sí, claro está la palabra. Él deja de ver a Felipe y dice la palabra que el eunuco sigue su camino gozoso. Gozoso. Ya él era una nueva persona. Ya él era un nacido de nuevo. Ya él ya no era el de antes. Había recibido a Cristo en su corazón. Había conocido la verdad. Y la verdad es Cristo, hermanos. La verdad es Cristo. Este texto es hermoso. Yo lo leo una y otra vez también y me reconforta tanto. Me reconforta tanto. Y como dice el pastor, se ve la religión y la verdad del cristianismo. Porque él, como dice el pastor, él iba año con año iba a adorar, pero no sabía a quién, no entendía. Si no hubo alguien que le explicara. Si no hubo alguien que le explicara. Para mí, el eunuco fue como un instrumento del Señor, porque él sirvió para llevar el evangelio a su tierra, donde nadie había escuchado la palabra del Señor. Eso es una hermosura de texto, una hermosura de texto. Bendito Dios, bendito Dios. Y vemos, siempre estamos en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Él creyó, hermanos. Él creyó y luego pidió que se bautizara. Él pidió después ser bautizado, porque él creyó en su corazón. Creyó en su corazón que Jesucristo es el Señor, el Dios Todopoderoso. Amén. Como creyentes responsables de llevar el mensaje del Evangelio, toda criatura tenemos que reconocer. Como creyentes responsables de llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, tenemos que reconocer que aunque la aceptación de Cristo como Salvador es un acto voluntario de cada individuo, el no hacerlo lo conduce a una condenación segura. Se los leo nuevamente. Como creyentes responsables de llevar el evangelio, de llevar el mensaje del evangelio a toda criatura, tenemos que reconocer que aunque la aceptación de Cristo como Salvador es un acto voluntario, dice, de cada individuo, cada uno de nosotros, cada una de las personas que están escuchando, cada una de las personas que escucharán esto, es un acto voluntario, la aceptación, el reconocer a Cristo como su Salvador. Y el no hacerlo, dice, conduce a una condenación segura. Y volvemos y leemos nuevamente Marcos 16:16. El que creyere, si usted cree en su corazón que Cristo es el Salvador, es su Salvador, es el Salvador de este mundo, si usted cree que Cristo venció a la muerte en esa cruz del Calvario y resucitó, y usted es bautizado, usted es salvo. Usted es salvo. Pero dice también la palabra, mas el que no creyere será condenado. El que no creyere será condenado. Y la palabra no miente. De ahí que tomemos la evangelización como una tarea urgente e impostergable, dice. Urgente e impostergable, que no se puede posponer.
El trabajo de evangelización, hermanos, es algo muy, muy, muy importante, que no se puede sostener más. Tiene que salir a todo el mundo, a hablarse de que Cristo es el Salvador de este mundo, que Cristo es el que nos dio vida, que Cristo es el que nos permite llegar a la casa del Padre. Él es el único que nos permite llegar a la casa del Padre. Y por favor, sí. Hermano Mario, Amén, hermano. yo mientras leía el libro, ¿verdad? Y a esta parte que usted estaba leyendo, dice que aunque la aceptación de Cristo como Salvador es un acto voluntario de cada individuo, un acto voluntario. Amén. Ahora, no sé desde qué perspectiva lo esté tomando el libro, ¿verdad? Pero hablemos desde la perspectiva de la salvación. O sea, como ser humano, tengo la posibilidad, hablando de la perspectiva de la salvación, ¿verdad? De venir a Cristo, de creer en Cristo, o no tengo ninguna posibilidad, sino que Cristo tiene que actuar por mí. Porque este es un punto importante, ¿verdad? Nosotros, bueno, voy a hablar por mí. Yo entiendo la doctrina de la depravación total, ¿verdad? Y la depravación total dice que el hombre está muerto espiritualmente. O sea, en la depravación total, el hombre, todo su ser está contaminado. Su mente, su voluntad, sus emociones, no tienen la posibilidad. Ese hombre no tiene la posibilidad de venir y buscar a Dios, ¿verdad? Sí, podemos, bueno, no sé si después algún hermano puede opinar ¿verdad? De acuerdo a la comprensión de la palabra de Dios. Amén. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, de que en Romanos 3, cuando vamos a Romanos 3, dice la palabra que no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto, ¿verdad? El hombre está muerto. ¿Dónde? En Romanos 3, ¿verdad? Entonces dice que no hay quien busque a Dios. Y yo quisiera que dejáramos bien claro este punto, ¿verdad? Que el hombre no tiene voluntad de aceptar a Cristo, decir, bueno, yo sí quiero venir a Cristo, yo quiero buscar a Cristo, yo quiero buscar a Dios, ¿verdad? Porque ahí cuando leía usted el pasaje en Hechos, y el pastor claramente decía que fue quien, el Espíritu Santo, aquel hombre no hubiera tenido ninguna posibilidad si no Dios hubiera actuado. Y lo mismo pasa con Pablo. Pablo no hubiera tenido ninguna posibilidad si Cristo no lo hubiese elegido a él. Entonces, debemos de entender claramente que el hombre está muerto espiritual. El hombre no tiene ninguna posibilidad. Toda su voluntad, todas sus emociones, su mente está sumergida en el pecado. Ese hombre no tiene ninguna posibilidad a menos que Dios actúe y lo traiga a él. Amén. ¿Verdad? Así que, pero como digo, siempre estamos sujetos a errores como seres humanos, pero para mí la postura es esa. Si nosotros entendemos adecuadamente qué es la depravación total, y de ahí se derivan las doctrinas de la gracia irresistible, o sea que somos atraídos por Cristo por esa gracia irresistible, por esa elección incondicional, y ahí se puede estudiar esas doctrinas, ¿verdad? Es muy importante lo que mi hermano Osman está enseñando, porque es un error del libro que él encuentra, ¿verdad? Osman, como está estudiando,
Él entiende esta situación. Y es muy importante que lo resaltemos, hermano, lo que está diciendo mi hermano. Porque si ustedes quieren, nosotros podemos volver a ver el libro de Paul Washer sobre el segundo libro, el del hombre. Realmente es muy importante lo que está diciendo mi hermano, hermanos. Porque la doctrina que nos enseñan es que el hombre está depravado, pero que le queda un poquito. Le queda un poquito de un lugar bueno allá tiene un poquito de bueno que cuando él quiere puede venir a Dios. Eso es un error del diablo. Es una doctrina de demonios que se infiltró en la iglesia de Cristo, que nunca existió esa doctrina. El hombre, nosotros creemos en la depravación total. Nosotros tenemos que entender eso. Y Osman citó texto. Nadie busca a Dios. No pueden, como yo decía al principio, si usted va a un cementerio, no puede. Y creemos en la gracia irresistible. Es decir, que cuando el Padre lo atrae, el hombre no se puede resistir. En realidad, creemos que el libre albedrío para elegir o rechazar a Dios no existe. No existe el libre albedrío para rechazar o aceptar a Dios. Dios es tan poderoso como un camión que te pasa por encima. Dios es tan poderoso que hizo el cielo y la tierra y no nos pide permiso a nosotros para ejecutar su santa voluntad. Entonces es un tema que es tan, pero tan importante que nosotros lo entendamos para que nosotros podamos caminar siempre en rectitud en ese sentido. Nuestro corazón vanidoso a veces piensa que nosotros somos buenos en algo. No, hermanos. Nosotros somos totalmente depravados. Y si hay algo bueno en nosotros es porque Cristo lo está haciendo. Gracias, mi hermano. Amén, amén, gloria a Dios, así es. Nosotros no tenemos nada bueno, hermanos. El único bueno es Cristo. Y por medio de Él y solo de Él, tenemos la oportunidad de vida eterna. Tenemos la oportunidad de ir a la casa del Padre. Bien lo dice su palabra permítanme. No es esto. Dice la palabra del Señor que Él nos escogió desde el vientre materno, que Él nos hizo vasos de honra y vasos de deshonra, ¿cómo le puede decir el barro al alfarero? ¿Por qué me construiste así? Nosotros no podemos reclamarle nada a nuestro Señor Jehová. Nosotros no podemos reclamarle nada a nuestro Padre, porque Él nos reconoció desde el vientre materno y Él nos hizo como Él quiso hacernos, hermanos. Dice en Romanos 9:21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Les mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hermanos, nosotros nada podemos hacer para obtener la salvación. Él es el único que nos formó, Él es el único que nos reconoció y Él es el único que nos puede dar la salvación.
Amado sea su linda palabra, hermanos. Pero continuamos con el libro. Leo nuevamente. Como creyentes responsables de llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, tenemos que reconocer que aunque la aceptación de Cristo como Salvador es un acto voluntario de cada individuo, el no hacerlo lo conduce a una condenación segura. Y dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no creyere será condenado. Entonces tenemos que evangelizar, tenemos que salir por el mundo y llevar la palabra de nuestro Señor. Por favor, leamos Ezequiel 33:8. Ezequiel 33:8. Ezequiel, aquí lo tengo. Ezequiel 33:8. Ezequiel 33:8. Cuando yo dijere al impío, permítame, hermanos. Déjenme leerles Ezequiel 33. Ezequiel 33. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomaré un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. Hermanos, cada uno de nosotros somos esa atalaya, hermanos. Cada uno de nosotros somos ese atalaya para este mundo. Tenemos que llevar el evangelio, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que hablar cómo Cristo nos encontró, cómo Cristo nos perdonó, cómo Cristo nos permitió ser salvos, hermanos. Cómo Cristo nos permitió ir a la casa del Padre. Creemos en Jesucristo, creemos en su salvación, creemos que Él es el que nos da esa salvación pura, esa salvación de este mundo, hermanos. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Dios mío lindo. Dios mío lindo.
Lo estamos entendiendo, hermanos. Lo estamos entendiendo. Bendito sea su palabra que nos abre los ojos, hermanos. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Viste que no se puede suavizar el evangelio. No se puede suavizar es el evangelio, es de vida o muerte. O sea, si nosotros no predicamos la verdad, esa sangre cae sobre nosotros. Es así, hermano, y la gente no lo quiere entender. Piensa que suavizándolo van a tener más gente en la iglesia, pero esa sangre va a caer sobre ellos, el juicio de Dios. Es imposible suavizarlo. Amén, amén, amén. Y todos esos disque pastores, todos esos disque profetas en este tiempo, apóstoles se hacen llamar también, que solo hablan de prosperidad, que solo hablan de que llenemos los altares, traigamos el diezmo a la iglesia, llenemos la iglesia. Dios mío, lindo, esa gente no sabe ni lo que está haciendo. Dios mío, lindo. Me gustaría que leyéramos también en Ezequiel 3, del 16 al 21, por favor. Ezequiel 3, del 16 al 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y aquí hermanos, del 20 al 21 también es impactante. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, pero tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Cuántos de ustedes, cuando han salido a evangelizar, la persona dice, no, yo soy bueno, no, yo no he matado a nadie, no, yo soy bueno, yo no bebo, yo no fumo, no, yo soy bueno, yo voy a la iglesia, yo hago aquí, hago allá, yo no soy malo. Imagínense, hermanos, hay miles de personas así, que creyéndose buenos, creyéndose justos, si nadie le abre los ojos, si nadie les da el evangelio de Cristo, el único Dios verdadero, el único Salvador de este mundo, el único medio para llegar al Dios Padre. Por muy bueno que sea, por muy Madre Teresa que se crea,
No va para ningún lado. Bueno, va para abajo, definitivamente. Pero es de parte de nosotros que tenemos que llevarle el evangelio. Tenemos que hablarle. Tenemos que expresar de nuestro Señor Jesucristo. Ya Dios actuará. Ya Él actuará. Lo importante es que nosotros le presentemos el evangelio. Lo importante es que nosotros le demos la palabra para que libremos nuestra alma, para que Él no pueda decir, no, nadie me habló, no, nadie me dijo, no, nadie me habló de ti, Señor Jesús. En Marcos 16, 17 se muestran las señales que van a seguir o que siguen a los evangelizadores, a los que creen en Jesús y están hablando de su nombre, y menciona 5 categorías de las señales que se van a anunciar, que se anuncien aquí en Marcos 16, 17. 5 señales que van a seguir a los que creen en Jesús, dice. La primera, en mi nombre echarán demonios. Jesús sabe que luchas más fuertes de sus siervos son contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. No es una lucha física, no es una lucha de resistencia, sino que es una lucha contra todos esos hijos del diablo, como se dice. Me gustaría leerles Efesios 6. Efesios 6. Como la computadora se murió, entonces estoy buscando todos los versículos aquí en la Biblia, hermanos. Se me van a disculpar. Esto me hace más largo el proceso. Efesios 6. Efesios 6. Efesios 6, 10, vamos a empezar. Efesios 6, 10 al 12 vamos a leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortalecerlos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Su palabra, hermanos, su palabra es clarita. No tenemos luchas físicas, sino que contra todas esas potestades del diablo. Y dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su palabra. ¿Cómo logramos eso, hermanos? Fortalecernos en el Señor. ¿Cómo logramos fortalecernos en el Señor? Leyendo su palabra, instruyéndonos día a día en su palabra, hermanos. Comiendo, recibiendo día a día de su palabra.
Así nos podemos fortalecer, podemos tomar las fuerzas necesarias y cubrir a nuestras familias para que nos libre, para poder luchar con todas esas acechanzas del enemigo, hermanos. La segunda de las señales o categorías que siguen a los creyentes dice, hablarán nuevas lenguas. Esto, cuando dice hablarán nuevas lenguas, no es que va a hablar diferentes idiomas, hermanos. No es que va a hablar en alemán, en chino, en los idiomas que usted crea. No. Son las que da el Espíritu Santo y que han sido un medio auténtico de comunicación y adoración y edificación desde el día de Pentecostés hasta que la iglesia sea levantada, dice. Esas son las nuevas lenguas que usted va a hablar. Esas son las lenguas nuevas que usted va a hablar, hermano. Hasta que, desde la fecha del Pentecostés hasta que la iglesia sea levantada. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, pero eso será cuando venga lo perfecto, dice. Cuando venga lo perfecto. ¿A quién estamos esperando, hermanos? Al perfecto. Al perfecto. A la oveja sin mancha. A nuestro Señor Jesús, hermanos. Me gustaría leerles Primera de Corintios 13, del 8 al 10. Así me toma más tiempo buscarla en la Biblia porque los tenía todos anotados en la computadora y ahorita con eso que se borró. Primera de Corintios 13, del 8 al 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. No hay fríos, no hay tibios, hermanos. No hay tibios. O sos frío o sos caliente. Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Amén. Quiero tomarles unos minutos más, hermanos. Ahorita me están aquí recalcando, ya van a ser las 9, pero quiero tomarme unos minutos más para poder terminar hasta donde tenía plan. Ay, Dios mío. Solo termino las cinco categorías y ahí la vamos a parar, hermanos. Protección de las fieras. Tomarán en manos serpientes. Esto es solo un ejemplo de la protección que el Señor da a sus siervos. Es un ejemplo de la protección que el Señor da a sus siervos, librándolos de todo peligro en el campo. No quiere decir que lo malentendamos y que andemos agarrando serpientes, agarrando leones y todo para demostrar que somos de Cristo, hermanos. No, tampoco se me vayan a alterar demasiado con eso. No tentemos a nuestro Señor, como dice la palabra también, no tentemos a nuestro Señor. La cuarta, protección de los enemigos. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Se sabe que muchos casos de intento de envenenamiento, pero el Señor ha cortado el poder letal de comidas y bebidas envenenadas. La quinta, la sanidad. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Estos son los milagros más comunes, los que más nos benefician casi a diario en la evangelización. En la evangelización, estos son los milagros más comunes que nos pueden favorecer. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No veo la hora aquí. Vamos a quedarnos hasta acá, hermanos. El día de mañana continuamos. Me hubiera gustado terminar hasta donde estaba planeado, pero ya se nos llegó la hora. Gracias por la oportunidad, hermanos, por estar acá presentes. Gracias a nuestro Señor Dios por permitirnos una noche más hablar sobre su palabra. Gracias, pastor. Adelante. Gracias, Mario. Es un tema apasionante. Muy. Cada texto de los que leyó Mario, Ezequiel, podemos estar toda la noche, una prédica. Hechos, una noche toda la prédica. Romanos, una noche toda la prédica. Corintios, el de recién, hermanos. Yo estoy estudiando MacArthur, Corintios, y realmente es una delicia. Es una delicia. Yo lo voy a dar en la iglesia, pero aprender de la palabra de Dios y de los maestros bíblicos es una delicia, hermanos. Es una delicia. Es como si usted Mario es plomero y va a una empresa que hace todas las herramientas de plomería y le muestran todas las nuevas que hay, todas las cosas, y él puede pasar todo el día ahí. Y si uno es maestro y va y quiere aprender de las nuevas clases, con el Señor aprender de los maestros bíblicos es una delicia para el alma. Por eso cuando vamos viendo todos estos textos, usted no se quede con las dudas, porque es la palabra de Dios. Esta es la verdadera palabra de Dios que penetra nuestras vidas y nos saca de la religiosidad que habíamos estado en algún tiempo. Muchas gracias, Mario. Una hermosa palabra hemos compartido, hermanos. Iglesia, mañana nos vamos a reencontrar de nuevo. Gracias por estar, hermanos. Amén, pastor. Gracias, hermano, por estar acá. Gracias, hermano Mario. Bendiciones, hermano. Gracias, Mario.